quiero decir que todo parece indicar en apariencia que la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Liberación Dominicana va a llegar a la reunión del Comité Central del próximo día 10 sin tomar una decisión sobre la metodología que va a utilizar para el proceso de aprobación de los precandidatos de ese partido, toda vez que hay un tranque sobre si se presentan en bloque o si se presentan de manera individual, lo cual aparenta ser algo como tan innecesario, porque total, es simplemente el conocimiento de las propuestas de precandidatos y que esos precandidatos se presenten y que sean aprobados, y además posiblemente de aquí al mismo día 10 o el mismo día 10 haya algunos de esos precandidatos que desistan en el mismo momento en que vayan a someterlos. O sea, no le veo la complicación, pero sin embargo hay un tranque entre los 9 miembros de esa Comisión Nacional Electoral. En todo caso, el sábado 10, que es pasado mañana, pues el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana tiene que reunirse para tales fines. Otro tema que quiero tratar ya es un tema más económico, y es el referente a las informaciones que ofreció el gobernador del Banco Central durante una reunión que sostuvo con los directivos de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. La Asociación de Industrias de la República Dominicana visitó el Banco Central para revisar y ver cómo se está comportando la economía en los primeros 6 meses de este año. Y quiero hacer referencia no solo a los datos que ofreció el gobernador, sino también a el contenido el carácter de veracidad que tienen esos datos, tomando en consideración que no necesariamente son datos tan positivos para el país. Aquí, cada vez que el Banco Central emite alguna información sobre un crecimiento robusto de la economía o un alto crecimiento de la economía, aparecen una serie de comunicadores haciendo referencia a que de dónde saca el Banco Central ese crecimiento. Acaba el Tribunal Constitucional de eliminar el voto de arrastre. Oficial. Ya es oficial. Acogieron la instancia tanto de Locuar como la instancia de Benicito Castillo Semán. Y también, que lo hablábamos ahorita, la resolución 08-2019 de la Junta Central Electoral fue dejada sin efecto y eliminaron el voto de arrastre. Bueno, un paso de avance para el país, en el sentido de que con eso vamos a tener entonces una mayor libertad de votación en las elecciones, porque vamos a tener boletas senatoriales y de diputados en todas las demarcaciones del país, y no solamente en 26 como había decidido la Junta Central Electoral. Decía sobre el crecimiento de la economía que entonces, cuando se habla de un crecimiento alto de la economía, aparecen determinados comunicadores haciendo críticas y poniendo en entredicho el crecimiento, y haciendo referencia a que ese crecimiento solo está en la mente de los técnicos del Banco Central o del gobernador, a veces de manera, si se quiere, no tan respetuosa. Y hoy día vemos que el propio Banco Central, ese mismo Banco Central, está anunciando que la economía medida por el Producto Interno Bruto en el primer semestre de este año creció 4.7%. Es decir, que se desaceleró la economía, es decir, que se ralentizó nuestra economía en comparación con igual periodo del año pasado. En enero-junio del año pasado, la economía dominicana creció 6.7%. Entonces, ahora el Banco Central está anunciando una reducción de 2 puntos porcentuales en el nivel de crecimiento de la economía. Si fuera entonces una institución que vive alterando los datos como de manera equivocada y malintencionada a veces se argumenta, entonces el Banco Central pudo haber informado, no, la economía creció un 6%, un 7%, un 8%. Porque bueno, tú puedes anunciar cualquier cosa porque finalmente nadie te cree. Pues resulta que ese Banco Central que el año pasado anunció un crecimiento robusto y un crecimiento elevado de 6.7%, ahora está anunciando un crecimiento de solo 4.7%. Quiere decir que cuando la economía no crece tanto, también lo informa. Y lo informa sin ningún tipo de intención de ocultar una realidad que al final, si se oculta, lo que estaríamos haciendo es engañándonos a nosotros mismos. Lo que ha ocurrido, porque se ha caído en la trampa, Esteban, y disculpa la interrupción de tu comentario, en que tanto a favor como en contra, tanto del oficialismo como de la oposición, se ha politizado al extremo el tema económico. Hay gente que cree que si se crece es solamente porque el gobierno lo hizo bien, y hay gente que entiende que admitir entonces ese crecimiento es darle algún tipo de mérito
a su rival en política. Yo, que soy de los que sostiene que aquí se crece a pesar de muchas de las políticas económicas y escasamente por ellas, entiende que al final esa fórmula, si se respeta la fórmula de ley y está de acuerdo con lo que exigen las instituciones internacionales, es la data oficial, punto. Entonces, en ese caso, y a eso me refiero, el Banco Central utiliza para medir las cuentas nacionales metodologías que son establecidas no por el Banco Central, sino que son establecidas por organismos internacionales, que como hacen mediciones del crecimiento de la economía regional, del crecimiento de la economía mundial, mandan a los países a utilizar metodologías similares para poder hacer las comparaciones de lugar. No es posible decir que nuestra economía es la de mayor crecimiento en la región latinoamericana o en la región del Caribe o en la región centroamericana si cada uno de esos países no utiliza la misma metodología de contabilidad de las cuentas nacionales. Entonces, esa metodología de contabilidad de las cuentas nacionales ha de ser confiable. Y por eso es tan delicado intentar desacreditar a las pocas instituciones de nuestro país que, independientemente de los privilegios que pudieran tener sus funcionarios en cuanto a salarios, en cuanto a niveles de gastos internos, que ya eso es otro tema, son instituciones que se manejan con criterios técnicos y son instituciones que dan u ofrecen unos datos que permiten a los actores económicos precisamente tomar las medidas del lugar y permiten a la propia autoridad económica tomar las medidas del lugar en procura de que cualquier situación anómala en el crecimiento de la economía, pues entonces que vaya mejorando. Otra cifra que ofreció el gobernador del Banco Central es la que tiene que ver con la depreciación de la moneda. El dólar ha estado subiendo, pero a uno le da la impresión de que ha estado subiendo en una proporción extraordinaria. Pues resulta que en el primer semestre de este año, la depreciación de nuestra moneda con relación al dólar fue de 1.5%. En el primer semestre del año pasado, la depreciación de nuestra moneda con relación al dólar fue de 2.8%. Es decir, que la devaluación monetaria que hemos tenido en el primer semestre de este año, claro, ahí no está incluido el mes de julio, ha sido menor en casi la mitad a la proporción de devaluación que tuvimos en el primer semestre del año pasado. Sin embargo, en el primer semestre del año pasado hubo un crecimiento mayor y tal vez por eso la gente como que no notó mucho que el dólar estaba subiendo a un nivel incluso mayor a como está subiendo en la actualidad. Aún así, un nivel de depreciación monetaria que ronde el 3.5% anual es un nivel de depreciación aceptable para un país que crece a un ritmo de 5 a 7% cada año. El Banco Central ha informado que al término de este año la economía pudiera terminar con un crecimiento de entre 5 y 5.5%. Creo que será difícil alcanzar un 5.5% si los efectos de las medidas monetarias que se han tomado hasta ahora no comienzan a sentirse desde ya, porque ya estamos rumbo a el tercer trimestre o en el medio del tercer trimestre y vamos ya rumbo a la segunda mitad del año. Aún así, las medidas de flexibilización monetaria, inyección de recursos del encaje legal, así como reducción de tasas de interés, han de permitir que haya un cierto dinamismo de la economía. Pero ya para finalizar, con lo único que quiero concluir es con esa parte. La parte que tiene que ver con la credibilidad de nuestras pocas instituciones que operan de manera efectiva en cuanto a la contabilidad del comportamiento de los indicadores económicos. Porque si intentamos desacreditar a ese tipo de institución, entonces vamos a terminar en una situación caótica en la República Dominicana que no nos permitirá tomar las medidas necesarias en procura de alcanzar el desarrollo que tantas décadas nos ha costado y que todavía nos falta mucho por alcanzar.